Buenos días. Buenos días a todos, familia. ¿Cómo están? Qué gusto poder seguir haciendo iglesia en las diferentes formas en las que el Señor nos permite. Quiero felicitar a todos los que se siguen conectando y permaneciendo fieles en el Señor en este tiempo. En realidad son tiempos diferentes, sin embargo, creo que es muy valioso cuando seguimos disponiendo del corazón, seguimos disponiendo de nuestra vida para que Dios siga trabajando en nosotros. Así que quiero mandarle un abrazo a todos y nada, aquí estamos, 100% en vivo, transmitiendo desde el nuevo espacio de la Viña, que es una alegría y una bendición poder empezar una transición leve a algo más presencial. Pronto van a estar escuchando algunas noticias. Vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas. Ya estamos casi llegando al final de esta serie de enseñanzas, justo para finalizar este año. Los que la han estado siguiendo, llevamos meses haciendo una serie de enseñanzas del Evangelio de San Marcos y hoy estamos ya un poquito más de la mitad del capítulo 14 y vamos a ir al capítulo 14 del 43 al 50. Y vamos a ir estudiándolo, así que te animo a que abras tu Biblia en estos capítulos, a que si las tienes a la mano, igual vamos a poner los versículos, pero creo que hay algo importante que el Señor nos quiere hablar hoy a través de estos versículos. Así que vamos a leerlos rápidamente. Marcos capítulo 14, del 43 al 50, dice: Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Los acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, este es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme día tras día. Estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Wow. Vamos a ir desglosando un poco esta parte de la historia. Llegó este momento, para los que han estado siguiendo las enseñanzas, hemos estado hablando de ese momento. Rodrigo la semana pasada nos hablaba de este tiempo en el que el Señor estaba sintiendo tan profundamente esto que estaba por venir, el arresto y la crucifixión, todo lo que iba a padecer el Señor. Y estando en Getsemaní, orando con sus discípulos, se les decía: oren para que no caigan, oren conmigo, acompáñenme en oración. Y ellos no entendían el padecimiento que el Señor estaba cargando en sus hombros, del tiempo que iba a venir sobre ellos, esta hora tan temida pero al mismo tiempo deseada por el Señor, que Él sabía que debía de beber de la copa que el Padre había dispuesto para la salvación de todos nosotros. Así que vienen estos hombres a arrestarlo, a llevarlo, y voy a desglosar una parte que dice: de repente llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba con una turba armada con espadas y palos. Llega Judas aquí, y esto es la expresión que usa Marcos, dice uno de los 12, haciendo referencia que él era un hombre cercano al Señor. Habían estado esa misma noche cenando con su maestro. El Señor les había lavado los pies a todos sus discípulos. Y estando allí ahora, uno de sus amigos cercanos. ¿Cuántos años? Todos esos años que Jesús estuvo con ellos. Todas las cosas que Judas pudo ver que Jesús hacía, los milagros, sus enseñanzas, la gente siendo sanada, restaurada, milagros de multiplicación, personas endemoniadas siendo liberadas. Y aún así, ahí está Judas, uno de los 12, uno de los cercanos del Señor. Marcos nos trata de hacer este énfasis de que aunque Marcos probablemente puede decir que en algún momento llamé amigo, ahora estaba aquí, entregando al Maestro.
¿Acaso Judas no escuchó todas las enseñanzas que Jesús hizo? ¿Acaso no vio la transformación de miles de personas? ¿Cómo es posible? No sé si alguna vez se han puesto a pensar, ¿cómo es posible que Judas pudo haber hecho esto? Y sabes que hay dos cosas que veo aquí. Tristemente, cuando uno lee los evangelios, uno ve que Judas tuvo un corazón duro, dispuesto a renunciar a sus pecados. A pesar de que el Señor estaba con él y él estaba a su lado, siendo parte del grupo de los discípulos, cercano a las enseñanzas, Judas no quiso cambiar. Y este hecho que es mezclado entre codicia, no sé si celos, tal vez tenía esta expectativa de que el Señor sería ese líder político que los pondría a cada uno de sus discípulos en un lugar de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Y al darse cuenta que ese no era el camino que el Señor quería, tal vez, estamos suponiendo, pero lo que sí es cierto es que Judas, al no haber renunciado a su vida de pecado, al no haber renunciado, al haber endurecido su corazón, el enemigo tomó provecho de esto y entró a su corazón. Fíjese qué profundo e importante es el estado de nuestro corazón. No importa qué tan cercano podamos y creamos estar del Señor, si nosotros permitimos que el enemigo, que el pecado abunde en nuestro corazón, que la rebelión, la desobediencia, que la codicia, el celo, el resentimiento esté en nuestro corazón, Satanás tomará provecho de esto. ¿Por qué lo digo? Fíjense aquí, Juan 13, del 26 al 27, dice: Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte esta escena, porque dice aquí que Satanás entró en él. En realidad ya había pecado en el corazón de Judas. Él ya lo había permitido. Y al haberlo permitido, cuando se dio la oportunidad, el enemigo tomó control de su vida y de sus acciones. Necesitamos cuidar de nuestro corazón, querida familia, en lo que estamos haciendo. A veces creemos que podemos estar muy cerca del Señor, haciendo muchas cosas que parecen de Dios, o yo no me pierdo ninguna de las transmisiones de la viña, yo no me pierdo ningún discipulado, no me pierdo nada. Es más, estoy conectado con 5 iglesias al mismo tiempo y estoy en todas, me escucho todas las enseñanzas, y aún así puedes estar creyendo estar cercano del Señor y no estar con el Señor, y no tener al Señor dentro. Y esto era lo que estaba pasando aquí con Judas. Podemos ver cómo aún esta parábola que Jesús usó acerca del sembrador se empieza a cumplir en la vida de Judas. Mateo 13, del 4 y el 19 dice: a medida que esparcía las semillas por el campo, es la parábola del sembrador, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. ¿Había semilla que había sido sembrada sobre Judas? Sí, pero cuando esta no penetra a nuestras vidas, cuando no permitimos, endurecemos el corazón y no permitimos que haga raíces profundas, entonces el maligno tomará provecho de esto y la robará. Y esta es una realidad y es lo que estamos viendo en este escenario. Necesitamos aprender a despojarnos de cualquier tipo de vida de pecado que podemos estar llevando. Así que aquí está nuestro Señor enfrentándose no solo a este grupo, a esta cuadrilla de gente con palos y espadas, sino a su amigo que ahora viene a traicionarlo. Y el evangelista San Marcos dice, en el Evangelio de San Marcos, él hace mención de las personas que venían junto con esta cuadrilla y dice: vienen
vienen aquí vienen un grupo de ancianos, vienen un grupo de sacerdotes, viene un grupo de escribas, haciendo mención a que toda la agrupación que lo seguía viene para que se cumpla lo anunciado por el Señor, aún en Marcos 8:31. Antes de que sucediera, el Señor ya había anunciado que esto sucedería. Dice, luego de comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. ¿Se dan cuenta? El Señor ya sabía lo que estaba viniendo. Él lo sabía. Y dice, y con espadas y palos vinieron. Notemos que dice, Marcos nos señala, dice, un grupo numeroso, en algunas otras evangelios dice, una multitud vino contra Jesús, a pesar de que era Jesús y solo sus discípulos, era un grupo reducido por personas. Lo que me hace pensar es que esperaban que tal vez Jesús hiciera algún tipo de resistencia, o que sus discípulos provocaran alguna resistencia o alguna revolución, aprovechando de que había muchas multitudes en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, y tal vez provocaran algo alrededor. Y fueron todos con él, y Jesús le dice en Lucas 22, en este mismo escenario, dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días con ustedes, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. Y es muy interesante esta expresión que usa el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor puede reconocer que no simplemente son este grupo religiosos que estaba en contra de él. Sabe muy bien que detrás de todo esto, detrás de Judas, detrás de todos estos religiosos, estaba manifestándose el poder del reino de las tinieblas, tratando de impedir el avance del reino de Dios. Cuán importante es que notemos que nuestra guerra no es contra las personas, que entendamos lo que viene detrás y que sepamos pararnos firmes delante de esto. El Señor podía haber detenido todas estas cosas. Él tenía la capacidad de detenerlo y aún así no lo hizo. Primero porque había un plan detrás de todo esto. Sabía lo que tenía que pasar. Y lo dice el mismo Señor, Jesús lo dice en Juan 18. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Gente, con la mirada puesta donde debemos de estar. Jesús podría pelear por seguir su ministerio aquí, tal vez unos años más. Vamos a pelear por lo que es nuestro, vamos a pelearnos contra los romanos, contra los judíos. Tenía la capacidad de hacerlo, sí, pudo haber levantado a la multitud contra los judíos, los religiosos judíos, podía haberlo hecho. Pero aún así el Señor sabía muy bien que este no era el lugar donde empezaría, donde su reino tendría que ser instaurado, su reino que es espiritual, que nos rodea, pero aquí no es. Dice, yo no me voy a aferrar a las cosas de este mundo, yo no me voy a aferrar a la propuesta de poder que nos da este mundo. Viene una señal detrás de esto. Judas les había dado una señal y dice esta parte del versículo, dice, les había dado señal, al que yo besare, ese es. Dice, al que yo besare, ese es. Y me llama la atención la tremenda hipocresía de Judas, honestamente, de sugerir una señal como esa. Un beso que normalmente los discípulos en el tiempo de Jesús era una señal de respeto y aprecio hacia su maestro, darle un beso en la mejilla al maestro como forma de saludo. Y él escoge esta señal, una señal tan cercana, un gesto tan cercano. Es más, en algunas traducciones un poco más cercanas al original, dice que el beso fue efusiva y repetitivamente hacia Jesús. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo aquí? La traición de Judas con esta tremenda hipocresía, que no era de ahora, venía tiempo ya fingiendo una doble vida delante del Señor. Y si tú puedes leer esto en los evangelios,
que en diferentes momentos se menciona como Judas, que él se robaba el dinero que recaudaban entre los discípulos. Él era el encargado del dinero del ministerio de Jesús y aún así se lo robaba. Y el Señor sabía todo esto, no era ajeno. ¿Y sabes qué es lo que a mí me impresiona de esto? Primero, que aún el Señor le deja a Judas que lo bese. No solo lo deja que lo bese, hace unas horas atrás el Señor le permite a Judas sentarse a la mesa con él, sabiendo quién era él. No solo haberse sentado a la mesa, el Señor le lava los pies también a Judas, como le lavó a todos sus discípulos. Él no hizo una diferenciación a pesar de que conocía las motivaciones de su corazón. Y es más, el Señor Jesús en Mateo, en este mismo escenario, profundiza mucho más lo que está sucediendo aquí. Dice, amigo, le dice a Judas, haz lo que viniste a hacer. Amigo. Mientras yo leía esto, sentía como este estremecimiento de mi corazón. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo uno puede lidiar frente a la traición, frente al dolor de estar viendo a alguien con quien ha estado a tu lado? Me deja una tremenda enseñanza de la naturaleza del carácter de nuestro Señor. Un carácter que aceptó la afrenta y aceptó la traición con tal de cumplir el propósito de su Padre. Y lo recibió a Judas igual como a los demás. Y creo que es algo que necesitamos aprender, querida familia. Muchas veces podemos rechazar a los que moralmente nos parecen reprochables, o que no nos parece su estilo de vida, o que no estamos de acuerdo y podemos ser rápidos en rechazarlos, pero ni aún el Señor rechaza a Judas, no lo echa fuera. Esa misma noche que venían a arrestarlo, fíjense lo que sigue pasando. Juan 18 dice, Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, y así que salió al encuentro de ellos y les dice, ¿a quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Es impresionante esta escena, con las palabras yo soy. Jesús se identifica a sí mismo como Dios, diciendo yo soy. En el Antiguo Testamento, Dios se identifica frente a Moisés. Fíjense qué interesante es este versículo. Dice, en Éxodo 13:14, dice, Dios dijo a Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Era el nombre que Dios mismo se estaba denominando, y el Señor les dice, Jesús en ese momento, cuando preguntan por Él, dice, yo soy. Y en un acto tan espiritual, tan fuerte del poder y la autoridad sobre el Señor, dice que todos los que vinieron contra Él cayeron, retrocedieron y cayeron al suelo al oír estas palabras. Esto me dice algo bien interesante, que Jesús podía haber parado este arresto. Si solo con una palabra estos retroceden y caen, ¿cómo no iba a poder haber detenido esta situación? Pero Él sabía que esto tenía que cumplirse. Y así como estos caen a los pies del Señor cuando Él menciona quién es, de la misma forma, esto es como hasta podría decir un acto profético de lo que fue y lo que será, que toda rodilla será doblada delante del Señor. Esto va a suceder y está sucediendo, sobre todo entre sus hijos. Toda rodilla será doblada. Filipenses 2, capítulo 9, versículos 9 al 11 dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor Jesús, nuestro Maestro, revelándose a sí mismo como Dios delante de los que lo persiguen. No hay forma que Él no podía haber detenido esto. Y viene aquí un escenario bien interesante. Dice, si seguimos con la lectura, dice: y uno, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. En Juan nos explica un poquito más este escenario y nos dice que ese uno era Pedro. Nuestro querido Pedro, que siempre tiene estos arranques, ¿verdad? Y dice que no solo lo hirió, sino que dice que le cortó la oreja. En Juan nos explaya un poquito más. Que le corta la oreja. ¿Por qué Pedro actúa de esta manera, así tan alocadamente? Bueno, sabemos que él es así. Creo que en parte era para demostrar la promesa que ya le había hecho anteriormente al Señor, de que yo iré contigo hasta la muerte, Señor. Yo nunca te negaré, yo estaré contigo. Esa misma noche lo había dicho. Y mira lo que Jesús le responde a Pedro. Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? O sea, ¿tú crees que con tu espada vas a lograr algo, Pedro? Sin duda, Pedro todavía no estaba dimensionando todo esto que estaba sucediendo, todo lo que esto significaba detrás. Y el Señor no le permite a Pedro continuar. Es más, en otros evangelios dice que el Señor sanó la oreja de Malco, el que fue herido, porque Él no quería que este arresto sea de una forma violenta, sino que se cumpliera la escritura de que el Señor sería el cordero que es inmolado. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de ver cuando matan a los corderitos. Es una cosa bien fuerte de ver, porque ellos se arrodillan y se quedan tranquilamente esperando la muerte cuando saben que está llegando. Yo tuve la oportunidad de ver algo así y es tan chocante entender que no hubo resistencia en medio de todo esto. No hubo resistencia, pero también me deja entender una cosa, ¿saben? Hace unas horas antes, mientras estaban allí en el huerto orando, el Señor les repite, lo vimos la semana pasada, una y otra vez a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación, oren para que resistan la prueba, oren. Y el Señor se iba y los dejaba y regresaba y estaban durmiendo otra vez. Parece un escenario conocido en la iglesia, en las vigilias especialmente. Oren, no se duerman. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor sabía que venían tiempos difíciles para sus discípulos y que la mejor preparación para seguir avanzando y no renunciar y no echarse atrás y no tener actitudes como las que tuvo Pedro de alocarse y actuar agresivamente, era que preparen sus corazones en oración. Esto es algo que nos debería llamar como hacer una alerta a nuestras vidas. ¿Te está Dios incentivando a orar más últimamente? ¿Has estado sintiendo como este deseo profundo en tu corazón de necesito orar más, pero no te estás dando el tiempo, no estás separando el espacio para hacerlo? ¿Cuán diferente hubiese sido este escenario si ellos hubiesen preparado su corazón en oración? Es importante que estemos listos cuando vengan los días difíciles. Siguiendo la historia, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y creo que aquí nuevamente se refleja este tiempo en el que el Señor les había invitado a preparar sus corazones. Les había dicho, les había instado a que oren esa noche, para que no se llenen de temor, para que tengan las cosas claras de lo que tenían que hacer en ese próximo tiempo. Quiero leer este versículo de Mateo que nos explaya un poquito más este escenario. Mateo 26, 55 al 56 dice: luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan a mí con espadas y palos para arrestarme?
¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas registradas, las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Wow. No sé cómo podría haberse sentido el Señor, pero el sentimiento de que sus amigos se van en un tiempo tan duro. Y sí, tenía que cumplirse la escritura. Había ya una profecía acerca de esto en Zacarías, de que el Señor sería abandonado y sería dejado por los que lo seguían. Pero aún así, este sentimiento de abandono se profundiza, este sentimiento de dolor se profundiza. Estas experiencias dolorosas que todo ser humano pasa, y a veces creemos que nadie nos puede entender cuando sentimos una soledad profunda, pero nadie puede entender lo que estoy viviendo, nadie puede entender lo que está pasando en mi vida. Quiero decirte una cosa, el Señor sí entiende, Él lo vivió, Él lo vivió. Él ha estado en esa situación y sabe lo que significa esta soledad profunda de tener que enfrentarse a un tiempo tremendo de desafío y dificultad y sentir el abandono de los que lo aman alrededor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en los tiempos más difíciles que esperábamos contar con personas a nuestro lado y nos hemos sentido abandonados? Pero el Señor no abandona, y esta es una cosa maravillosa porque Él entiende lo que estamos viviendo. El Señor no nos abandona. Y mira lo que dice aquí Pablo, ya después de que el Señor ascendió al cielo, muchos años después, cuando el Señor es apresado. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, le dice a la iglesia, sino que todos me desampararon, que no se les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyeren. Así fui liberado de la boca del león, le dice a Timoteo. Dice: todos me abandonaron, todos los que creí que estaban conmigo me dejaron. Aún Pablo mismo expresa esta misma situación. Dice: pero el Señor estuvo conmigo, dándome fuerza. Vamos a experimentar en esta vida, y tal vez algunos ya la están experimentando ahora mismo, algunos la han experimentado en el pasado, o tal vez son tiempos que en algún momento llegarán. Pero vamos a experimentar dolor en la vida, traición, abandono, a veces difamación. Vamos a experimentar persecución, y en cada uno de esos momentos necesitas saber que el Señor está contigo, que Él entiende muy bien lo que esto significa. Y me habla también del carácter de nuestro Señor, un carácter apacible, un carácter que no se molesta, no se resiente con sus discípulos. Lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Vamos a ver cuál es el resultado detrás de este abandono con los discípulos y qué es lo que pasa en esta dinámica, que es muy, muy interesante. Pero aún en mi propia vida, yéndolo desde un punto más cercano, algún día he experimentado ese beso de Judas. Y también he visto cómo muchos han salido corriendo frente a los tiempos difíciles. Es más, recuerdo un momento específico, no voy a explayarme mucho en esto, pero un momento específico que personas que uno podría decir son personas de Dios, son personas cristianas, estaban, no sé, armando era un ataque tras ataque. Hablo de Rodri y yo, pero también hablo de otras personas dentro del ministerio, que había sido una difamación tras otra difamación, cosas tan injustas que estaban sucediendo hace unos años atrás. Y recuerdo que teníamos el corazón tan dolido, tan entristecido, sin saber qué pensar frente a todo esto, sin saber cómo reaccionar, tan desilusionados también. Y un amigo nuestro había viajado, sabiendo de todo este tiempo, había viajado a estar con nosotros en ese proceso. Y en medio de todo esto, que teníamos que enfrentar una confrontación acerca de todo esto, este amigo nos dice: miren esto, y nos enseña un correo que le había llegado esa misma mañana,
Y el correo decía, el correo decía, era un amigo de esta persona, decía, no sé qué está pasando en este momento en tu viaje o cuál es el motivo de este viaje, pero el Señor me dijo esta mañana esto para ustedes. Mis ojos están sobre ustedes y yo lo he visto todo. Es esta certeza que uno tiene de que el Señor entiende nuestro corazón, que Él sabe y Él en su tiempo reivindicó y aclaró y trajo libertad sobre esta situación. Pero en esos momentos, cuán importante, en esos tiempos de silencio del dolor, a veces lo único que nos queda es la compañía del Señor y saber que Él está allí. Esas palabras ese día nos llenaron de tanta esperanza, nos trajeron tanto ánimo en el corazón para seguir adelante en lo que venía después de todo eso. Querida iglesia, nuestra vida de fe no puede depender de los cambios en las circunstancias. No puede depender de que solo cuando la gente nos quiere, o solo cuando la gente nos ve bien, o solo cuando las personas están todos felices conmigo, con que vaya a la iglesia, con que sirva, con que esté haciendo eso. No puede depender ni siquiera de nuestro estado de ánimo, porque nuestro estado de ánimo es cambiante, nuestro corazón es cambiante. Necesitamos depender del Señor y tener nuestra mirada fija en la meta. Y esto, mientras oraba en esta enseñanza, le preguntaba al Señor, Señor, detrás de todo esto, ¿qué puedo sacar para mí? ¿Qué puedo sacar de...? Porque obviamente este escenario del arresto es un escenario tan dramático, tan fuerte, pero ¿qué es lo que quieres decirnos esta mañana? Y el Señor me dijo, pon tus ojos en la meta. Si algo puedes rescatar de esta enseñanza, quiero decirte, pon tus ojos en la meta. Eso fue lo que hizo el Señor, estando allí, siendo traicionado por su amigo, siendo difamado por estos religiosos, siendo abandonado por sus discípulos. El Señor mantuvo los ojos en la meta, en el propósito mayor. Hay un propósito mayor. Vamos a tener Judas en nuestras vidas, lo vamos a tener. Vamos a tener personas que cuando esperamos que estén a nuestro lado no lo van a estar y nos van a decepcionar. Vamos a tener tiempos de persecución. Vas a tener tiempos en los que tu fe va a ser probada y tu corazón va a ser probada. Y lo único que te puedo decir es mantén tus ojos en la meta. Mantén tus ojos en la meta, porque ¿sabes qué? Y esta es la buena noticia. Detrás de la dificultad, detrás de la prueba, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de ascenso. Detrás de la muerte y el sacrificio se desata poder de Dios. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y el Señor lo sabía que iba a tener que padecer todo esto, pero también sabía lo que venía detrás de todo esto. Querida familia, no renuncies. Este no es tiempo de soltar la soga de tu vida en la fe. Este no es tiempo aún de aislar a todos los Judas de tu vida. Este no es tiempo de enfocarte en los que te persiguen. Este no es tiempo de enfocarte en los que no están a tu lado. Enfócate en la meta. Enfócate en la meta. Hay algo más. Mantén la calma en estos tiempos. Ora y medita en el Señor. Los tiempos de prueba pasan, pero mucho depende de la actitud que nosotros tomamos en el tiempo de la prueba. Lo que vas a ver que Dios hace en tu vida detrás del tiempo de la prueba depende de cómo reaccionas hoy. Así que quiero orar por todas las personas que están pasando tiempos de dificultad, que obviamente no podemos comparar nuestros sufrimientos al sufrimiento de Cristo. Pero lo que sí podemos saber es que el Señor entiende nuestro sufrimiento. El Señor entiende nuestro dolor. Él entiende nuestra carga. Y nos dice, pongan sobre mí toda su carga. Que mi yugo es ligero. Es fácil. Ligera es mi carga. Oh, amado Jesús.
No hay forma que podamos entender todo lo que tú tuviste que padecer en un plano físico, emocional, espiritual, en todos los planos, Señor, todo lo que padeciste. Pero lo que sí puedo saber es que tú estás conmigo hoy. Que tú estás conmigo hoy. Que en el dolor de tus manos, en el dolor de tus pies, que a través de tu muerte, aún en la traición, en el dolor de las personas que te abandonaron, Señor, me queda esta profunda convicción de que tú nunca nos dejarás, que tú nunca nos vas a dejar. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y hoy los traemos delante de ti. Señor, los traigo delante de ti con arrepentimiento también. Si alguna vez he sido una Judas contigo, si he sido como tus discípulos huyendo frente a la prueba, Señor, y todos en algún momento hemos actuado así. Y vengo ante ti a decirte, aquí estoy, Señor. Ayúdame a poner mis ojos en la meta. Ayúdame a poner la mirada sobre la meta. Sobre el bien mayor, sobre tu plan, sobre tu propósito en mi vida, sobre el llamado que tú ya derramaste sobre mi vida. Ayúdame a poner mis ojos allí, Señor, no sobre el hoy, sino sobre lo que viene, de preservar esta bendita esperanza en mi corazón y no dejarme caer, Señor, frente a la dificultad. Jesús, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Te pedimos, ven, Señor, enfoca nuestra mirada en ti otra vez. En ti otra vez. Y creo que si hay alguien en este tiempo, en las salas, en la transmisión, que te has estado sintiendo traicionado en lo profundo de tu corazón por personas que amabas, quiero animarte a que recobres ánimo, que el Señor está contigo, que Él entiende lo que estás viviendo, y Él en su tiempo demostrará que Él está contigo. Los demás lo verán, que su favor y su gracia está con aquellos que esperan en Él, que han aprendido a caminar en fe.